El sonido metálico de las llaves golpeando la mesa de entrada resonó con una intensidad inusual en el pasillo vacío. Daniel soltó el manojo sin mirar hacia atrás. En la cocina, Rebeca movía una cuchara dentro de una taza de café que ya había perdido todo rastro de calor. El tintineo del metal contra la cerámica fue el único saludo. Ninguno de los dos levantó la mirada. Daniel caminó hasta el sofá, se dejó caer sobre el mueble y encendió la pantalla de su teléfono. Sus dedos se deslizaban sobre el cristal de forma mecánica, sin detenerse en ninguna imagen, sin leer ninguna notificación. Rebeca entró en la sala, dejó la taza en el fregadero con un movimiento lento y deliberado, y caminó hacia la habitación sin emitir una sola palabra. El aire entre ellos se sentía denso, cargado de una distancia que ninguno intentaba acortar. Ella cerró la puerta tras de sí, dejando a Daniel solo en la penumbra. La casa se sumió de nuevo en un silencio absoluto. Un muro invisible que separaba sus mundos a pesar de compartir el mismo techo. Meses atrás, la rutina en esa casa seguía un ritmo distinto. Había un momento específico en el día donde ambos bajaban la guardia, se sentaban en la mesa y buscaban juntos una guía superior. Ese espacio de oración era el ancla que mantenía su equilibrio, pero el cansancio comenzó a infiltrarse como una niebla lenta. Primero fue una excusa. Un mañana lo haremos que se repitió hasta volverse costumbre. La brújula que orientaba sus decisiones se perdió en el olvido. Sin ese centro, el orgullo encontró terreno fértil para crecer. Cada vez que surgía un roce, en lugar de ceder, cada uno levantó una muralla de defensas. La amabilidad fue reemplazada por la frialdad de los gestos calculados. La casa, que antes vibraba con una intención compartida, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde nadie ganaba. El afecto se marchitó, dejando que el resentimiento ocupara los huecos donde antes había cercanía. Daniel y Rebeca se movían ahora como náufragos, en una balsa a la deriva, sin un norte que los uniera, dejando que la corriente de sus propias exigencias los alejara cada vez más, hasta que la distancia entre ellos se volvió un abismo imposible de ignorar. La cena transcurría bajo una luz mortecina. El único sonido en el comedor era el roce de los cubiertos contra la porcelana, un tintineo rítmico que acentuaba la ausencia de palabras. Daniel mantenía la vista fija en su plato, moviendo la comida de un lado a otro sin probar bocado. De repente, soltó el tenedor. El metal golpeó el plato con un chasquido seco que hizo que Rebeca se tensara. Él levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos y carentes de brillo, se clavaron en los de ella. «Ya no siento lo mismo», dijo Daniel. Su voz no contenía gritos ni reproches, solo una planicie desoladora, el peso de una rendición absoluta. Rebeca sintió un impacto físico, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sus manos, que descansaban sobre el mantel, se cerraron en puños. El suelo bajo sus pies parecía haberse disuelto, dejándola suspendida en un vacío repentino. «Entonces, ¿qué somos ahora?», logró articular ella. Su voz salió como un hilo apenas audible, un susurro que se perdió en la penumbra del comedor. Daniel no respondió. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida en un punto muerto entre ambos. La puerta de la habitación se cerró con un chasquido sordo. Rebeca se dejó caer junto al borde de la cama, apoyando las rodillas en la alfombra. Sus manos se entrelazaron con fuerza, apretando los nudillos hasta que perdieron el color. Tras meses de sequía, el aire en la habitación se sentía pesado. «Dios, si aún estás aquí, ayúdanos», susurró, y su voz se quebró contra el silencio de las paredes. Mientras tanto, en la sala, Daniel permanecía inmóvil frente a la repisa. Sus dedos rozaron el marco de cristal de una fotografía antigua. En la imagen, dos rostros iluminados por la luz del altar sostenían una promesa que el tiempo había desgastado. Daniel observó cada detalle: la posición de sus manos, la cercanía de sus hombros, la convicción en sus miradas. El contraste con la frialdad actual le golpeó como un impacto físico. No era falta de amor, era la ausencia de una presencia mayor, lo que había permitido que el orgullo se instalara entre ellos. La revelación recorrió su cuerpo tensando sus hombros. El primer rayo de sol se filtró por la persiana, proyectando una línea de luz sobre el suelo de madera. Daniel se puso en pie. Sus pasos resonaron en el pasillo, lentos,
marcando un ritmo que nunca antes se había atrevido a seguir. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de la habitación. Rebecca estaba allí, sentada al borde de la cama, con la mirada fija en un punto indeterminado del suelo. El aire entre ambos vibraba con la tensión de las palabras no dichas. Daniel cruzó el umbral. No hubo saludo, solo el sonido de sus pies deteniéndose a pocos centímetros de ella. Sus hombros, habitualmente tensos, cayeron hacia adelante, perdiendo la rigidez defensiva. «Creo que nos perdimos», confesó. La voz le salió ronca, despojada de cualquier rastro de superioridad. Rebecca levantó la vista. No hubo reproches. Ella simplemente asintió, dejando que la tensión se disolviera. El silencio se transformó en un espacio compartido. Daniel extendió la mano derecha. Sus dedos, rígidos por la costumbre de la distancia, buscaron los de Rebecca. Ella respondió al contacto, cerrando su mano sobre la de él. El roce se sintió extraño, una superficie desconocida, tras meses de aislamiento táctil, sin soltarse. Ambos se deslizaron hacia el suelo. Sus rodillas impactaron contra la madera con un golpe seco, un sonido que marcó el inicio de un nuevo terreno. Se quedaron allí, uno frente al otro, con las manos entrelazadas formando un arco tenso entre sus cuerpos. Daniel intentó hablar, pero el aire se le atascó en la garganta. Comenzó con palabras fragmentadas, sonidos que buscaban una dirección. Rebecca se unió a él, su voz apenas un murmullo que se perdía en los rincones de la habitación. La oración era torpe, llena de pausas largas. No había frases elocuentes ni discursos preparados, solo la necesidad bruta de reconocer su propia incapacidad. A medida que hablaban, el agarre de sus manos se volvió más firme. El peso del orgullo se disolvió contra el suelo. Los días siguientes no trajeron una paz instantánea, sino una laboriosa reconstrucción. En la mesa, durante el desayuno, Daniel dejaba el teléfono a un lado. Cuando Rebecca hablaba, él mantenía la mirada fija en ella, sin preparar mentalmente una respuesta defensiva. El hábito de la interrupción fue reemplazado por pausas deliberadas. Si surgía un roce, el impulso de señalar el error del otro se detenía en la garganta. En su lugar, las palabras fluían con una torpeza honesta. «Lo siento, me equivoqué». No era un proceso fluido. A veces, el orgullo volvía a tensar sus mandíbulas, pero la decisión de volver a la fuente era el ancla que los mantenía en el camino. Cada mañana, antes de salir, se detenían un momento, un gesto breve pero intencional, reconociendo que no podían sostener el equilibrio por sí solos. La restauración se convirtió en una rutina de pequeñas renuncias. No esperaban que el otro cambiara primero. Ambos daban el paso hacia el centro. Se preguntaban por el día del otro con una curiosidad que antes les parecía innecesaria. Aprendieron a escuchar, no para ganar una discusión, sino para entender la carga que el otro arrastraba. La casa, antes un escenario de silencios hostiles, empezó a llenarse de una presencia distinta. Cada perdón pronunciado era un ladrillo nuevo en el puente que seguían construyendo. Un mes había transcurrido desde aquel primer paso. La casa ya no se sentía como un territorio dividido por muros invisibles. Una noche, mientras compartían la cena, el aire se percibía distinto, más ligero, sin la pesadez de las palabras no dichas. Daniel dejó los cubiertos sobre el plato y lanzó un comentario irónico sobre un incidente en su trabajo. La frase, sencilla y sin pretensiones, rompió la monotonía del momento. Rebecca, que sostenía su vaso, detuvo el movimiento a medio camino. Sus labios se curvaron, y de pronto, una carcajada sincera brotó de su garganta, llenando el comedor con un sonido que no se escuchaba desde hacía años. El eco de su risa rebotó en las paredes, disipando los últimos vestigios de aquel silencio gélido que antes los asfixiaba. Daniel la observó, apoyando los codos en la mesa, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. En ese instante, el ambiente en el hogar se transformó por completo. La complicidad, que durante tanto tiempo había estado enterrada, emergió de nuevo. Ya no eran dos extraños compartiendo un techo, sino dos personas que habían redescubierto el placer de la compañía. En el silencio que siguió a la risa, algo se aclaró en sus mentes. Se miraron fijamente, dejando que la calma del momento se asentara en el comedor. En ese instante de paz, comprendieron una verdad fundamental que les había eludido durante meses. Cristo nunca se había ido. Él
siempre estuvo allí, esperando en el centro de aquel hogar, mientras ellos se perdían en el ruido de su propio orgullo. La distancia no fue una ausencia divina, sino una elección humana. Al reconocerlo, el peso que aún quedaba en sus hombros se disolvió. Rebeca extendió la mano sobre la mesa y Daniel la tomó, apretándola con firmeza. Ya no eran dos extraños a la deriva, sino una unidad reconstruida. La sanidad no era un destino final, sino el camino que habían decidido recorrer juntos desde aquel día. La casa, que antes parecía un refugio frío, vibraba ahora con una vitalidad nueva. Cada rincón, cada objeto, cada espacio compartido, respiraba una armonía recuperada. El abismo que los separaba se había cerrado por completo. Ahora, al mirar hacia adelante, no veían incertidumbre, sino la promesa de un vínculo fortalecido. El hogar había vuelto a su centro, y en esa unión encontraron la paz que tanto habían buscado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una claridad absoluta. Cuando el corazón se vuelve a la fuente, todo lo que estaba roto comienza a sanar, y el amor, lejos de extinguirse, se renueva con una fuerza invencible.